Vamos a resolver el examen. En la primera cuestión nos preguntan simplemente que valoremos como verdadera o falsa una serie de afirmaciones. Venga, empezamos por la primera. Cuanta más energía tenga un sistema material gaseoso, mayor grado de movilidad tendrán las partículas, pues eso es verdadero. La teoría cinético-molecular afirma que la materia está en continuo movimiento, eso es también verdadero. Las partículas de materia en estado sólido apenas se pueden mover, pero sí pueden vibrar. En un estado es un estado ordenado. El estado sólido es un estado ordenado, es correcto, también es verdadera. La dilatación de un sólido se debe al aumento de presión. No, al calentarlo, no. Esta es falsa. Los manómetros miden la presión de los recipientes que contienen materia en estado gaseoso. Esto es verdadero. La difusión de los gases ocurre en menor medida que la difusión en sólido y líquido. Esto es falso. En el estado gaseoso es donde ocurre la difusión. Un átomo en estado neutro posee solo neutrones en el núcleo, pues esto es rigurosamente falso. Hay 3 tipos de átomos de hidrógeno. Bien, eso es cierto, los 3 poseen el mismo número de neutrones, esto ya claramente es falso, pero diferente número de protones, esto es rigurosamente falso también. La diferencia entre el carbono 12 y el carbono 13 es un neutrón, es correcto, porque ambos son átomos de carbono, por lo tanto tienen el mismo número de protones, pero se diferencian en un neutrón. Hay sustancias químicas moleculares formadas por moléculas, correcto. Un claro ejemplo es el cloruro de hidrógeno, que es molecular, y la molécula de agua también. Perfecto, esto es verdadero. El cloruro de sodio es un elemento químico, ojito, no es un elemento químico. El cloruro de sodio es un compuesto químico formado por 2 moléculas. Esto es una barbaridad, de cloro y de sodio. Esto es súper falso. Seguimos. El cuarzo, que es el óxido de silicio, esto es cierto, es una sustancia química pura simple. No, esto es falso, falso. Silicio y oxígeno sí es verdad que forma parte de esa sustancia, pero no es simple, es compuesta, por lo tanto esta es falsa. La electrólisis del agua permite descomponer a esta sustancia en sustancias químicas más simples, esta es verdadera. El azufre es un elemento químico no metálico, hasta ahí es cierto. Destaca por su brillo, su dureza. No, todo esto es falso. Todo esto es falso. Por lo tanto, falsa. Y por último, en la tabla periódica hay 118 elementos químicos. Esto es verdad. Se sitúan en filas que se llaman periodos, correcto, y en columnas que se llaman grupos. Por lo tanto, verdadera. En la segunda cuestión, lo que nos propone el ejercicio es que clasifiquemos de varias formas varias sustancias químicas. Tenemos un conjunto de sustancias químicas y tenemos que subrayar lo que consideremos oportuno sobre si son sustancias simples o compuestas o si, por el contrario, son moléculas o cristales. Muy bien, pues vamos allá. El dihidrógeno, ya sabes que es el H2, es una sustancia simple y molecular. La sustancia química agua, H2O, es una sustancia compuesta y también molecular. El cloruro de sodio es una sustancia compuesta porque está formada de cloro y de sodio. Por lo tanto, es compuesta y es un cristal de tipo iónico. El oxígeno, cuya fórmula ya sabes que es O2, es una sustancia simple y molecular. La sustancia química dicloro son 2 átomos de cloro unidos por unión química, por una unión simple. Se trata de un compuesto de una sustancia simple y molecular. El ozono también es simple y molecular. El ozono ya sabes que responde a la fórmula química O3.
El cuarzo, que hemos comentado anteriormente, es una sustancia compuesta y cristal. El dinitrógeno, cuya fórmula química es N2, es una sustancia simple y molecular. Y por último, el dióxido de carbono, formada por oxígeno y por carbono, pues entonces se trata de una sustancia compuesta y también es de tipo molecular. La tercera cuestión nos plantea una serie de definir conceptos. En primer lugar, el concepto de molécula. Esta definición que yo he puesto aquí puede ser válida. En el libro de texto tenéis otra también válida o en cualquier otro libro de química que consultéis. Bueno, ¿qué es una molécula? Dice aquí que una molécula es una estructura formada por la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos, que mantiene las propiedades químicas en diferentes estados de agregación. Puede estar compuesta por átomos del mismo elemento químico, en lo que hemos llamado sustancias simples, como por ejemplo el oxígeno molecular, el dioxígeno o simplemente oxígeno, o también puede estar formada por átomos de distintos elementos, como en el caso del agua. Una posible definición de cristal puede ser esta. Un cristal o sustancia cristalina es un sólido en el que los átomos, lo de iones y moléculas aún no lo hemos estudiado, pero con que lo nombres como átomos es correcto, están organizados en una estructura repetitiva y ordenada que se extiende en las 3 dimensiones del espacio. Es correcto. Esta disposición regular forma una red cristalina que determina las propiedades físicas como dureza, punto de fusión y conductividad. Ejemplos hemos visto algunos, entre ellas el cuarzo o la sal común, el cloruro de sodio. También todos los metales en estado sólido. En cuanto a la definición de compuesto químico, nos puede servir esta. Un compuesto químico es una sustancia química formada por la unión de 2 o más elementos químicos en proporciones que son constantes y definidas, es decir, siempre en la misma proporción. Y estos átomos están unidos mediante uniones químicas, mediante enlaces químicos. Los compuestos tienen propiedades diferentes a las de los elementos que lo componen y se pueden separar de ellos mediante procesos químicos, como la electrólisis que estudiamos en su momento. Ejemplos, pues el agua, el dióxido de carbono o el cloruro de sodio. En cuanto a la definición de grupo de elementos de la tabla periódica, pues simplemente habría que decir que un grupo de elementos de la tabla periódica es una columna de elementos, es el conjunto de elementos químicos que nos vamos a encontrar en una columna. De las 18 columnas o 18 grupos que hay en la tabla periódica, todos los elementos que encontramos en una misma columna poseen propiedades químicas y físicas similares. Decimos que los elementos de una misma columna son químicamente similares. Podríamos añadir algunos ejemplos como el grupo 1, que es el grupo de los metales alcalinos, o el grupo 2, el de los metales alcalinos térreos, o el 17 de los halógenos, o en el 18, donde se encuentran los gases nobles. Una posible definición de núcleo de un átomo, pues ya sabemos que es la parte central del átomo, donde se concentra prácticamente toda la masa del átomo, por lo tanto es la zona más densa de este, y está formada por las partículas protones, que ya sabes que tienen carga positiva, por lo tanto el núcleo tiene carga positiva, y por neutrones, estas partículas sin carga. En cuanto a una posible definición de partículas subatómicas, pues diremos que toda la materia ordinaria, toda la materia que está formada por átomos, encontramos 3 tipos de partículas o unidades fundamentales de materia que componen todos los átomos. Son los protones, los neutrones, ambas en el núcleo, y los electrones con carga negativa y que orbitan alrededor del núcleo. Y ya para terminar la cuestión número 4, en donde nos proporciona información el ejercicio sobre 2 sustancias químicas en las que nos indican la forma de la molécula. Vemos que son
sustancias compuestas, porque hay carbono, hidrógeno y oxígeno en la primera sustancia, que es el etanol, y hay hidrógeno y oxígeno en la segunda sustancia, que es el peróxido de hidrógeno. Lo que nos plantea el ejercicio es que a partir de esas imágenes, a partir de la información que se nos da aquí, lo que tenemos que hacer es escribir la fórmula química de esas sustancias químicas. Ya están escritos los elementos químicos que forman parte de las dos sustancias, lo único que hay es que contar los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la primera y de hidrógeno y oxígeno en la segunda sustancia. Entonces, estos son los átomos de carbono, habría que escribir ahí un 2. Estos son los átomos de hidrógeno, que están representadas por esas esferas de color blanco. Habría que contar y escribir ahí un 6. Y solamente hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, aquí habría que escribir un 1. Pero ya sabemos que el 1 no se escribe en las fórmulas químicas. Por lo tanto, el resultado sería C2H6O para el etanol. Y en el caso del peróxido de hidrógeno, pues simplemente habría que contar los átomos de los dos elementos y escribir ahí un 2 y ahí otro 2.